Bueno, ahí teníamos a Frigerio, Rogelio Frigerio, el ministro del Interior. Pablito, a ver, hablando un poco acerca de los incidentes del otro día, también se refirió un poco a la agresión a Lustó, y hablando acerca de este clima social, ellos dicen que van a garantizar la paz, obviamente, porque es lo democrático, pero también dice que hay gente que incita a la violencia, entre ellos los diputados kirchneristas. Sí, yo te lo vengo diciendo Sí, claro. hace varias semanas o meses. Yo te lo dije. Esto se empezó a ver el 24 de marzo del año pasado. 2016. Sí, cuando fue el aniversario del golpe de Estado, Sí. en ese feriado conmemorativo llamado Día de la Memoria, ahí el kirchnerismo hizo un acto que tenía unas banderas muchísimo más violentas que el promedio de lo que había sostenido el kirchnerismo durante los 12 años de gobierno. Es decir, se mostró claramente la radicalización política del kirchnerismo asociado con la izquierda. Ese fue el acto, para que lo recuerde, fue el acto en el que en el palco se leyó una declaración firmada por los varios organismos de derechos humanos, que en realidad había sido escrita por los kirchneristas, y que reivindicaba al ERP y los montoneros, ¿te acordás? Sí. Bueno. Claro, el año pasado, sí, es verdad. Eso fue el año pasado. Ahí se vio el cambio de línea, la radicalización política asociada con el trotskismo. Esta asociación de kirchnerismo y trotskismo empezó ahí. Que se daba justo cuando había ganado Macri las elecciones, ¿no? Había ganado en diciembre del 2015, asumió, y esto ya era marzo del 2016. Exactamente. Y eso se profundiza con la derrota electoral que sufrió el kirchnerismo ahora este año. Claro, las legislativas. En las legislativas. Entonces, ahí lo que hace, digamos, lo que hace el kirchnerismo, que está acorralado por las causas judiciales, todos los días tenés un nuevo imputado, caso judicial, procesado, claro. La reacción frente a eso es una reacción de radicalización en el campo de la violencia, que no va a ceder. No va a ceder esa violencia, va a seguir siendo así en la medida en que encuentre temas y puntos vulnerables del gobierno, como lo fue esta ley, por donde se cuela un trosco kirchnerismo violento. Disparadores, por llamarlo de alguna manera, que puedan ellos reaccionar a ese proyecto o a cualquier cosa que esté haciendo el gobierno y que ellos estén en contra, básicamente, y generen la violencia dentro y fuera del Congreso. Y lo hacen forzando la situación. Lo forzás la situación. El gobierno comete errores, todos los gobiernos cometen errores. El gobierno no ahorra errores. No es infalible tampoco. No, claro, y comete errores muchas veces por falta de tacto o por falta de sensibilidad social. Todos esos defectos que se le achacan, reprochan muchas veces al gobierno son reales. Yo creo que son reales, es así. Entonces, ¿qué hacen? Los aprovechan. Pero podemos hacer una lista de todos los casos en los que intentaron hacerlo y no les salió. Esto empezó, por ejemplo, el año pasado, empezaron con la inflación. Sí, claro. Se les rieron en la cara cómo el kirchnerismo hablaba de inflación si tenía prohibida la palabra inflación. Sí. No vengan ustedes a hablar de inflación. Después lo probaron con los despidos. Con los despidos los despidos en el Estado y todo eso. Le fue más o menos bien. Hicieron una movilización muy importante. Pero el argumento era que estaban echando a todo el mundo de todos lados, y ese un argumento que tampoco se verificó. Ahora, después lo probaron con el hambre. Macri está matando de hambre a todo el mundo. Y así fueron probando distintas cosas, hasta que aparece el caso de este chico Maldonado. Y ahí lo que inventan, que es un disparate mayúsculo, que es que Macri a través de la gendarmería estaba secuestrando gente y que había una desaparición forzada. Eso prendió, porque la campaña fue muy buena. ¿Dónde está? Yo me pregunto, ¿dónde está Santiago Maldonado? ¿La recuerdo? Porque estoy acá en el estudio de banda y me pregunto dónde está Santiago Maldonado. La campaña era muy buena. Entonces eso pegó, prendió. Después se les hizo anicos cuando se estrellaron contra la realidad y se supo que había pasado. Cuando se comprobó, claro, cuando los 52 peritos demostraron que había pasado. De ese mismo formato, es esto, los jubilados les importan un poco, no es un problema de jubilados. Yo te entiendo, Pablito, todo esto, pero a ver, tiene que haber una reacción del gobierno para parar con todo esto. Los incidentes del otro día ya fueron el extremo más extremo de todos los extremos, por llamarlo de alguna manera. No se puede cada vez que haya algún conflicto social, que haya una especie de reprobación a alguna actitud del gobierno, llegar a este estado. Porque sinceramente no estaríamos viviendo en un país civilizado, básicamente. ¿Cómo hace el gobierno para, primero dentro de lo que es el Congreso de la Nación, con los diputados kirchneristas, los troscos, los de izquierda, que como vos quieras que lo llamen, frenarlos dentro del Congreso, y después también para los violentos del otro día, por ejemplo, que se van a sumar a cualquier violencia con cualquier reproche que tengan contra el gobierno? ¿Cómo se hace para parar esto?
Bueno, yo creo que más que contratar servicios de inteligencia para ver qué hacer con esto y fuerzas de represión, Sí. más que usar nuevas tecnologías para desalojar manifestantes, lo que hay que hacer es contratar psiquiatras. Estaría bueno. Psicólogos y psiquiatras, para Sí. saber cómo se tratan estas minorías irracionales, que no son tan minoritarias, sacaron 3,5 millones de votos No, en la claro, provincia, claro. y que lo que quieren es romper todo. Sí. Porque lo que pasó estos días es que querían romper todo. Uno lo ves así. ¿Y cuál es su idea política? ¿Cuál es su eslogan? ¿Cuál es su propósito? Ninguno, es romper todo. Sí. ¿Entendés? Si no es que defienden No. alguna postura. Bueno, ahora se agarraron de la sensibilidad de los jubilados. Está bien, pero no les Antes del interesa. hambre. Claro, bueno, a eso voy. Lo que les interesa es romper todo porque están resentidos, porque perdieron, porque los están metiendo presos, porque robaron, por todo eso, y la militancia no tiene tampoco un discurso, una explicación de por qué de la corrupción de sus jefes, de sus líderes, Sí. y tampoco les interesa porque están fanatizados. Claro, claro. Bueno, hoy lo hablamos con Pablo durante toda esta semana. La semana pasada hay mucha actividad en lo que es el Congreso de la Nación, principalmente lo que fue la Cámara de Diputados, que me parece que hasta mañana trabajan los diputados, la semana que viene es más los senadores, ¿no? Que van a empezar a elaborar un poco para aprobar este paquete de reformas que el gobierno envió. Hoy se va a tratar el presupuesto 2018 en lo que es la Cámara de Diputados. Ayer no estuvo, ¿sabes a quién no vi ayer en la comisión de los senadores? ¿A quién esperábamos ver ayer? Bueno, ¿No estuvo? a una persona, a una mujer estuvo. que hizo campaña diciendo que ella iba a parar, Exacto. ella se candidateaba para parar a Macri, las reformas Exacto. de Macri, los ajustes. La primera de cambio, tuvo ayer la primera oportunidad Exacto. y se quedó en la casa. Y sí, por la reforma tributaria, que primero se aprobó en diputados, ya, bueno, tiene dictamen en comisiones en el día de ayer, pero no estuvo Cristina ayer. No, Una no, cosa increíble. no, Todos porque- esperamos que estuviese para frenar la reforma de Macri, la reforma del gobierno, pero no estuvo, no se presentó. Ella va solamente a los lugares en los que puede ser centro de atención, hacer un escándalo y que tiene más o menos algunas garantías de que su acting va a tener. Y ayer no tenía ninguna de esas garantías, porque en la comisión donde se trató, que fue Duhovne, no hay kirchneristas, estaba Marcelo Fuentes, Sí. nada más. Y encima el peronismo en general está apoyando estas reformas, las están votando. Claro. Entonces ella iba a quedar en ridículo, como una solitaria que se opone. ¿A qué se opone? A lo que arreglaron todos los gobernadores de su Claro, partido. exacto. Porque entre otras cosas se trata ahí, son 4 leyes las que se están discutiendo ahora en la Cámara. El presupuesto, una ley compensatoria. La responsabilidad fiscal, el consenso fiscal también hoy. Exactamente. Dentro de una de las leyes de la ley compensatoria está el acuerdo para bajar el conurbano, el famoso conurbano bonaerense, para cancelarlo. ¿Por qué se lo cancela? Porque es un arreglo extrajudicial para que la Corte no falle sobre eso, Claro. porque se pusieron de acuerdo con los gobernadores peronistas. claro. Sí. Entonces, ¿qué va a ir a decir Cristina ahí? ¿Qué va a decir? No, los gobernadores peronistas son el ajuste. No, imposible. ¿Qué los vas a ir a denunciar? Claro. Tampoco puede hacer eso. Claro. Entonces se quedó en la casa. Bueno, llama la atención. Vamos a ver si la semana que viene, cuando justamente tenga que ir a la Cámara de Senadores para aprobar, o por lo menos para votar, porque no Sí. creo que vaya a votar a favor de las reformas de Macri, vamos a ver si hace el presente o no, ¿no? Se espera también la presencia de Cristina, veremos. Sí, vamos a ver qué escándalo hace, si hace Y el escándalo, discurso, ¿no? sí, Esperamos sí. todos. Eso, igual es una cosa increíble lo que pasa en este país. ¿Vos te diste cuenta? Ayer yo veía muchos noticieros, muchos canales de cable, bueno, las noticias obviamente que estaban cubriéndose, y no se hablaba acerca de la reforma tributaria, o no se hablaba acerca de las comisiones, del dictamen. Se hablaba, no está Cristina Kirchner. Todos esperaban la presencia de Cristina para ver con qué iba a salir, obviamente. Pero bueno. Sí, no es para verle la cara. No, claro, no, pues la porque la extrañamos. cara que tiene la cara de piedra de siempre, aun cuando le meten preso a Cristóbal López. Cristóbal López es un puñal en el estómago. Claro, para vos ayer lo Cristina. contaste, tal cual. Es el empresario más importante que haya fabricado el kirchnerismo en asociación para hacer trapisondas y robar plata del Estado. Y se lo acaban de meter en cana. Claro. Entonces, pero eso, ella tiene un temple que no se lo ve. Bueno, un ratito seguimos, Pablito, Sí, que cómo tenés no. mucha información para el día de hoy.